Bienvenidos y bienvenidas a TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Hoy nos encontramos desde la virtualidad para dialogar sobre la movilización de recursos para el desarrollo, una estrategia de fortalecimiento económico y social que permite potenciar el impacto a diferentes escalas, locales, nacionales y mundiales. TICSO es un evento organizado por Macaya y Nodoka, con el apoyo de Confenalco Antioquia. Para propiciar su participación, tenemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas, que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, donde podrán registrar los comentarios e inquietudes que deseen trasladar a nuestros invitados. Asimismo, los invitamos a utilizar el hashtag numeral TICSO 2022 en redes sociales y etiquetarnos como @macaya.org. Este evento está siendo retransmitido por el Facebook Live de Macaya. Agradecemos su presencia y damos inicio a este encuentro contándoles sobre nuestra organización, nuestras líneas de trabajo e impacto social. En Macaya, potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En nuestra línea de tecnología para el cambio social tenemos En nuestra línea de movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Ahora conozcamos más detalles de nuestra plataforma de movilización de recursos y generación de alianzas Nodoka, como sus planes y beneficios. Nodoka es la plataforma de movilización de recursos y cooperación internacional que tiene el objetivo de democratizar oportunidades de financiamiento, información y datos para el desarrollo. Encuentra todas las oportunidades en un solo lugar, transforma y aumenta tu impacto social a través de Nodoka. Aprende sobre movilización de recursos con noticias, tendencias, documentos, investigaciones, premios y eventos. Gestiona, personaliza tus búsquedas y encuentra oportunidades de cooperación para tu organización. Relaciónate. Miles de organizaciones registradas hacen de Nodoka el espacio propicio para conocer posibles aliados y cooperantes nacionales e internacionales. Suscríbete al plan estándar o premium de Nodoka y ten la mejor experiencia, genera mayor impacto y accede a recursos para potenciar tus proyectos. ¿Y tú qué esperas para disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti? Para iniciar nuestro primer panel, damos la bienvenida a nuestra moderadora Victoria Flores, jefa interina de la División de Movilización de Recursos de la Oficina de Alianzas Estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Victoria es especialista en desarrollo internacional con 20 años de experiencia y en su rol actual lidera un equipo que se especializa en identificar, desarrollar y fortalecer alianzas estratégicas entre el grupo BID y actores claves en los sectores público, privado, filantrópico y académico, para movilizar recursos financieros y no financieros que promuevan la misión del grupo BID, de promover el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Victoria.
Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos al equipo de Macaya por esta invitación. Es un placer y un honor para mí poder participar, contribuir y también aprender mucho de esta conversación en este evento. Es un grupo excelente de panelistas quienes hablarán sobre movilización de recursos y el rol que el sector privado tiene y está teniendo en el desarrollo social. Esta temática es altamente relevante y desde el Grupo BID reconocemos que el sector privado necesita jugar un lugar clave para el desarrollo de la región. Antes de la pandemia, la región se enfrentaba con una brecha enorme para financiar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y luego las implicaciones económicas, socioeconómicas de la crisis amenazaron mucho más de lo que se había logrado en consecución de los ODS. Aumentaron la deuda de muchos países y se limitaron aún más los presupuestos gubernamentales. Y para complicar la situación, el progreso que se ha logrado en América Latina y el Caribe limita cada vez más las contribuciones de la asistencia oficial para el desarrollo que reciben nuestros países por parte de donantes públicos principalmente. Y en este contexto es el sector privado que necesitamos que se sume a esos esfuerzos como financiador y catalizador del desarrollo sostenible. Y por suerte vemos que los inversores privados y las empresas están reconociendo esta necesidad. De hecho, en el Bloomberg Intelligence reportó recientemente que las inversiones sostenibles alineadas con los estándares ESG, por sus siglas en inglés, pueden crecer hasta los 50 billones, o sea, trillones en inglés de dólares, desde los 35 billones que vemos hoy en día. Y desde el BID vemos que nuestros socios privados están muy comprometidos con apoyar el desarrollo de la región a través de aportes financieros, el intercambio de conocimiento y también traer innovaciones que puedan aportar con el desarrollo de la región. Solo con esto quería darles un breve contexto para comenzar a introducir el excelente panel que tenemos con nosotros. Les presento a Juliana Jaramillo, quien es gerenta de comunicaciones externas para Pfizer de Colombia. Carlos González, director de Macaya, ejecutivo de Macaya, director ejecutivo. Ana Carolina Ramírez, coordinadora de inversiones con impacto social del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Y Adelaida Peñalosa, responsable de sostenibilidad del Grupo Éxito. Buenos días para todos y mucho gusto tenerlos acá presentes. Empecemos contigo, Ana Carolina. Desde tu perspectiva como asesora de inversión de impacto social del Fondo Multidonantes de las Naciones Unidas, ¿cuál es la importancia que ves de articular acciones de los diferentes actores para el desarrollo social e impulsar el desarrollo social deseado? Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y por hacernos parte de este panel. Pues primero, Victoria, me interesa y yo siempre trato de hacer un poco de evangelización de lo que es el fondo cuando entro a este tipo de espacios, porque somos un organismo un poco sui generis para el mundo en general y pues trabajamos desde la cooperación, pero nuestro esquema es un mecanismo tripartita en donde hay una coordinación y desde ahí sale todo el tema de la articulación entre el gobierno de Colombia, los países que entregan los recursos al fondo para realizar las inversiones y las agencias de Naciones Unidas con las que trabajamos muy de la mano también en la implementación de las inversiones que hacemos desde el fondo. Entonces, desde ahí ya hablamos de articulación porque pues estamos hablando de tres entidades: gobierno, sector público, agencias del sistema del sector de cooperación y los países pues aportando principalmente los recursos para que el fondo pueda operar. Entonces, este fondo nació en el 2016, unos meses antes de la firma de los acuerdos de paz, y nuestro objetivo propio y puro es apoyar al gobierno de Colombia con la implementación de los acuerdos como quedaron con las FARC en el 2016. Ahora estamos justo en plena negociación y estamos en activación de cómo este nuevo gobierno está llevando el tema de la paz a un nivel diferente y estamos justo en ese momento de transición. Pero con el tema de articulaciones y acercándonos al sector privado, la experiencia que tenemos desde el fondo nace de ese llamado, como tú decías, de acercarnos al desarrollo sostenible,
de identificar que es el sector privado el que puede mover más la aguja y que puede canalizar muchos más recursos que solamente un país entregando con sus recursos propios o los países donantes, perdón, siguiendo con estos apoyos. Entonces entendimos desde el fondo y por nuestro esquema tripartita y diferente e innovador que podíamos encontrar un espacio para canalizar recursos de esos recursos de cooperación y dejar de hacer lo que tradicionalmente hacíamos desde el 2016, que es entregar recursos a las agencias y a las ONGs, principalmente en los municipios que se identificaron como los más afectados por el conflicto, ONGs o entidades como de base, asociaciones de base que requerían de recursos para temas muy específicos de la implementación de los acuerdos y que podíamos de pronto destinar unos recursos a esas alianzas y a fomentar esa articulación con el sector privado. Entonces, para eso diseñamos una convocatoria puntual que se lanzó en el 2019 con un mapeo previo de actores que se había hecho desde más o menos un año, en el que hicimos un llamado al sector privado con impacto social para decirle, vea, tenemos estos recursos de cooperación que los queremos juntar, y ahí pues la articulación y el trabajo como en esquemas más blended finance, que es mezcla de recursos entre el privado y la cooperación en este caso. Entonces les dijimos, tenemos esta bolsa de recursos, presénteme una inversión o un proyecto que usted requiera desbloquear recursos, pero que usted aporte también capital, garantizando una relación 1 a 1. En este caso, la convocatoria era entre $40,000 y $300,000. Entonces, si yo pedía $40,000, el privado tenía que garantizar que iba a aportar esos $40,000, $300,000, lo mismo. Y los invitamos a que participaran y nos presentaran proyectos que tuvieran incidencia en estos municipios más afectados por el conflicto, que se identificaron con los acuerdos, que son 170 municipios que se conocen como los municipios PEDET, y ahí llegaron una serie de iniciativas. Seleccionamos de las 30 más o menos que llegaron 7 y las hemos venido desarrollando desde el 2020 más o menos hasta se están cerrando ahorita las inversiones, al menos como con el apoyo del fondo. Entonces, ahí es como la experiencia y la importancia de movernos del esquema de cooperación pura y dura, donde son los recursos de cooperación los que generan como que se ejecuten proyectos, que tal vez de pronto era un tema que se conversó, no tuve la oportunidad de participar para el anterior, pero creo que había algo de alejarse un poco de pensar que la cooperación está ahí siempre como entregando recursos y que ese es un tema que de pronto está llegando a un punto y que se tiene que mover a un nivel superior y encontrar esas conexiones donde el recurso de cooperación sea un habilitante o sea una manera de dar viabilidad o de disminuir el riesgo de algunas cosas, pero que el sector privado también se ponga la camiseta y se le apunte a sacar proyectos que tengan que ver con el desarrollo sostenible y con la agenda ODS. Para mí ese es como el tema y el ejemplo de articulación que podemos traer desde el fondo al panel en el día de hoy. Muchas gracias, Ana Carolina. Súper interesante y súper importantes tus puntos y me gustaría recalcar lo que mencionabas de habilitante, digamos, de que el fondo sea un habilitante y de que no sea, digamos, el único canal de financiamiento, porque, digamos, ahí lo que es importante es tratar de buscar cómo podemos apalancar, ¿no? Apalancar y traer otros recursos. Y otro tema de que me gustaría resaltar, muy importante que dices, que el sector privado se ponga la camiseta, ¿no? Que también tengan, digamos, parte y tomen mucha responsabilidad en este proceso y lo están haciendo y lo vemos cada vez más y es algo muy relevante para poder lograr todos estos desafíos. Así que muchas gracias Para no dejar que Fede te interrumpo y para que sigan con el otro panelista, pero logramos un efecto movilizador que vale la pena con lo que mencionas, con $2.1 millones de cooperación, 2.2 más o menos, que fue lo que asignamos desde la cooperación, desde los recursos del fondo, logramos movilizar más de $300 millones en las 7 iniciativas que logramos apoyar. Entonces ahí lo que tú dices se evidencia claramente el compromiso del sector privado con un pequeño incentivo y llegar incluso a niveles muy superiores, que es también una de las premisas de lo que es la mezcla de recursos o el blended finance. Impresionante. Muchas gracias, Ana Carolina. Carlos, seguimos contigo. Cuéntanos sobre la experiencia de Macaya, articulándose con el sector privado
y acá un par de preguntas en una. ¿Cuáles han sido las claves para lograrlo? Y al mismo tiempo, ¿cuáles han sido los desafíos, los aciertos y los aprendizajes que han tenido en este proceso? Gracias, Victoria. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Yo creo que para responder a esa pregunta, primero contarles un poquito también lo que hacemos en Macaya, aunque el video introductorio pues resumió algo de eso, pero nosotros creamos capacidades en organizaciones y comunidades y creamos capacidades para el desarrollo, básicamente en temas tecnológicos y de movilización de recursos, y esto permeado por la innovación. Con ese propósito, hemos tenido, digamos, como en nuestro ADN y en nuestros principios de actuación, siempre trabajar en alianza. Ese es uno, digamos, como de los principios que tenemos, y buscamos que todos nuestros programas se implementen en alianza con otros actores. Y desde ese propósito también hemos definido que trabajamos con diferentes tipos de actores o diferentes tipos de aliados. Entonces, nos articulamos con sector público, con sector privado, con el sector privado y público nacional e internacional, y como organización hemos decidido incluso medirnos en ese sentido, o sea, y es buscar que lo que ejecutamos esté de alguna manera, digamos, resuelto o dividido entre estos tipos de aliados, entre estos públicos, para no estar concentrado en un solo tipo de entidad aliada, sino que realmente podamos trabajar con todos los tipos de actores. Y a partir de ahí, pues claro, el sector privado se ha vuelto muy importante en este proceso para el desarrollo de los programas y proyectos que tenemos en territorio, y hemos buscado la forma de articularnos con ese sector. Para nosotros, y de hecho tenemos digamos, una muy buena experiencia. Yo empecé contándoles lo que hacíamos, un poco para introducir que como trabajamos en tecnología, pues digamos que un sector para nosotros natural, con el cual debemos integrarnos y con el cual debemos, digamos, como articularnos, es todas las empresas del sector tecnológico que están trabajando en el desarrollo de ese sector, bien sea desarrollo de software, desarrollo de hardware, y desde ahí, digamos, podemos integrarnos con ellos para desarrollar nuestro propósito social. ¿Qué claves tenemos o qué claves te diría yo que son importantes en este proceso? Lo primero, ser fieles a nuestro saber hacer y a nuestro propósito. Y eso incluso lo mencionaban ahorita en el primer panel, no dejarnos seducir, o sea, por seducir, digamos, en el buen sentido de como aquí hay una oportunidad muy relevante, entonces buscar la forma de desarrollar esa oportunidad y que eso nos desenfoque de lo que sabemos hacer y de lo que tenemos como propósito. Entonces yo creo que eso es clave porque finalmente la base de ese relacionamiento está en nuestro conocimiento, en nuestro saber hacer y lo que es lo que le podemos entregar al sector privado o a ese aliado, y pues en ese sentido, y tenemos que ganar experticia en eso para poder, digamos, tener una relación, plantear una relación gana-gana. Pero para eso debemos ser fieles, digamos, como a ese propósito y a lo que sabemos hacer. Otro tema que es bien importante es que en esta relación con el sector privado, nuestra mirada sea una mirada de agregación de valor y no una mirada asistencialista. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el concepto de responsabilidad social empresarial que se ha acuñado desde hace varios años en el sector ha traído consigo que, si bien existe filantropía y seguirá existiendo seguramente, pues hoy el sector privado, cuando habla de inversión en temas sociales, está muy interesado en que esa inversión tenga un retorno en lo que como empresa desarrollan, en el core de su negocio. Y cuando hablo de ese retorno en el core de su negocio, es ahí donde hablo de que como organizaciones y entidades que trabajamos por el impacto, tengamos esa mirada de agregación de valor. Es decir, cuando nos acerquemos al sector privado a presentarle una propuesta de desarrollo de un programa o proyecto, pues que nuestra mirada sea una mirada de cómo eso agrega valor en la cadena de ese sector, de esa empresa, o en el core de negocio de esa empresa, porque por esa vía es que será más sostenible en el largo plazo la inversión que el sector haga en los programas que como organización estemos implementando. Esto trae consigo, evidentemente, que hagamos un esfuerzo en el relacionamiento con el sector. Y digamos que parece obvio, pero es importante, pues porque como entidades que trabajamos por el impacto, seguramente, y lo decía ahorita Ana Carolina, estamos muy interesados, estamos muy acostumbrados, perdón,
a buscar articulación y recursos en el sector público, en la cooperación internacional tradicional, en la cooperación, en la cooperación oficial, pero aquí pues hay que abrir, digamos, como abrir este nuevo canal de comunicación o de relacionamiento, y es buscar ese relacionamiento con el sector privado. Y yo diría que una de las claves también es que está ligada a no desenfocarnos, es la excelencia en lo que hacemos. Finalmente, si vamos a ofrecerle una solución al sector privado a través de lo que como organizaciones que generamos impacto sabemos hacer, pues debemos ser excelentes en eso que sabemos hacer. Y eso se logra con la profundidad en ese tema, con el enfoque y el no dejarnos desviar aunque la oportunidad sea muy relevante. Yo diría que aprendizajes o desafíos también, un poco abordando tu pregunta, Victoria, creo que es muy importante mantener vigente la oferta. Y con esto a lo que me refiero es las necesidades en el mundo en el que vivimos y en Latinoamérica son tantas que puede ser factible quedarse mucho tiempo haciendo lo mismo, resolviendo, digamos, como el mismo problema, y se puede caer en la tentación de buscar resolverlo de la misma forma. Pero en esta articulación con el sector privado es importante tener presente esa necesidad de evolución, de adaptación de las metodologías, de los conocimientos a las nuevas tendencias, a eso que está pasando, digamos, como en el mundo. Y lo otro, pues también es que cuando nos acerquemos al sector, es importante, de alguna manera, acercarnos desde un lenguaje empresarial, desde un lenguaje como los beneficios del impacto, los beneficios y en términos del impacto que generamos, pero también cómo eso, digamos, se articula con los intereses del negocio y cómo eso puede ser sostenible en el tiempo, más allá, digamos, como de la inversión específica que se desarrolla en un programa X o Y por cierta temporalidad. Yo diría que eso resaltaría como claves, aprendizajes y digamos como desafíos a tener en cuenta, y obviamente beneficios, que fue algo que me mencionaste. Pues para mí el tema de los beneficios lo ataría mucho a lo que decía Ana Carolina, a lo que tú decías en la introducción. O sea, realmente necesitamos una apuesta mayor del sector pues para lograr los impactos que queremos en términos de desarrollo y en términos de equidad y de igualdad. Y es ahí donde el sector privado nos puede ayudar mucho a incrementar nuestro impacto, a incrementar la cobertura que tenemos con los diferentes programas y proyectos. Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera tomar un punto que dijiste y conectarlo con, más allá de los desafíos con el sector privado que pueden existir, ¿cuáles son esos desafíos que ustedes ven desde Macaya con el sector público, con las articulaciones con el sector público? Yo creo que, y esto no es nuevo, o sea, los cambios recurrentes en el sector público, pues por cómo está gestado el sector público, que hay cambios de alcaldía, presidencia, bueno, de entidades de gobierno frecuentes. Ese creo que es un desafío relevante porque de alguna manera cambian, digamos, las prioridades o pueden cambiar los enfoques si no se da una correcta articulación, digamos, como entre la administración saliente y la administración entrante. Yo creería que ese es un tema importante que impacta la sostenibilidad de los programas o de las estrategias que se tracen en función del desarrollo. Y lo otro, hablando muy particularmente del esquema en Colombia y quizás en algunos países de América Latina, es que el sistema de contratación pública es un sistema que tiene, digamos, ciertas características que no facilitan la ejecución de este tipo de programas, o sea, sobre todo programas de impacto social y de generación de capacidades sociales. Y es un tema estructural, o sea, la interventoría de un programa financiado con recursos del sector público es una interventoría que está buscando, digamos, cerrar cualquier tipo de dificultades que se puedan presentar y que cualquier riesgo, y que difícilmente permite el aprendizaje o la adaptación de los programas y proyectos según lo que se vaya viendo en el territorio. Distinto a lo que pasa con la cooperación internacional y con la cooperación privada, por ejemplo, que es más fácil, digamos, como hacer ese tipo de ajustes. Yo diría que son esas dos, o sea, un tema de actualización de la legislación adaptada para estos procesos que permita la cooperación y que permita el trabajo articulado, y pues el tema de continuidad que no facilita la sostenibilidad en el largo plazo.
Muchas gracias, Carlos. Sí, definitivamente el tema de continuidad es clave. Y solamente retomando uno de los puntos que mencionaste de esta de esta transformación, digamos, que hemos visto de la responsabilidad social empresarial de ir hacia más del core del negocio. Ahí aprovecho para ir a ti, Juliana, que sabemos que en el 2020 Pfizer recibió un premio donde los reconocen como una de las 15 empresas con mejor gestión y alineación de su inversión social. Felicitaciones al core del negocio. ¿Cómo han logrado esto? ¿Cómo han logrado esto desde la empresa? Buenos días a todos. Primero, gracias Victoria, gracias Carlos por esta invitación, a Maca y a todo el grupo, Adelaida, pues un saludo muy especial para todos. Han dicho cosas muy interesantes. Yo creo que parte de estos foros lo que permite es que nos nutran esas visiones desde diferentes sectores en los que pertenecemos todos, y yo creo que hay varias cosas que quisiera resaltar de lo que han dicho. Creo que el tema de articulación que mencionaba Ana Carolina al principio es clave, porque al final lo que yo creo es que, muy alineado también a lo que decía Carlos, si sumamos la articulación y el propósito, al final ahí es donde yo creo que todos podemos encontrar puntos en común. El propósito desde la compañía que represento, Pfizer, pues es generar innovaciones que cambien la vida de los pacientes. Y para nosotros poder hacer eso necesitamos el apoyo de muchos sectores, porque al final necesitamos a los pacientes, a los cuidadores, a las organizaciones de pacientes, a los profesionales de la salud. Entonces, muchas veces cuando se juntan el propósito que cada uno de nuestras organizaciones tenemos y generamos estos espacios de articulación, de diálogo, de presentación, se dan unos proyectos espectaculares. Eso seguramente, hablando del 2020, de este premio de Jaime Arteaga, de la organización que generó este premio, pues yo creo que al final es lo que representa, ¿no? El trabajo que podemos realizar en diferentes frentes, ya sea por un lado en muchas campañas que hacemos de educación. Nosotros trabajamos mucho por la alfabetización en salud. Lo que queremos es generar un mayor empoderamiento de los pacientes y cuidadores, porque muchas veces son quienes deben tomar acciones sobre su salud, saber cuáles son los signos y síntomas, reconocer cómo navegar el sistema de salud, ¿no? Como entender las barreras que muchas veces los pacientes con una enfermedad que puede ser rara o huérfana podrían atender, y cómo podemos aportarle desde los diferentes sectores para atender estos temas. Entonces, estas son el tipo de acciones que nosotros hacemos con muchos aliados de los que les comentaba hace un rato, y lo que buscamos es generar conciencia, es hablar sobre enfermedades, es que cuando uno lea un contenido, escuche un contenido sobre una enfermedad, se sienta identificado y pueda generarle valor a la persona que lo lee, acompañar esos cuidadores que al final son las personas que entregan su vida entera por un paciente, por acompañar lo que creemos que son personas que tenemos que atender al igual que estos pacientes. Y frente a eso, pues creo que fue uno de los pilares de trabajo. Están también los temas ambientales, porque al final si pensamos en sostenibilidad podemos ¿no? imaginarnos en todos los frentes donde desde el sector privado podemos contribuir. Obviamente el tema ambiental es esencial en el manejo de impactos ambientales, en la compensación de esos impactos y claramente también en la prevención. Ahí les mencionaría que tenemos un programa que se llama Pfizer Verde, y tratamos de reducir pues, todos los impactos de consumo y todos los indicadores que están asociados pues, al desarrollo medioambiental de toda nuestra operación. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el cambio que hicimos en la configuración de las neveras en toda la cadena de frío que teníamos de los productos para poder optimizar los tiempos que pasaban de 18 a, digamos que progresivamente, a unas 50 y tantas horas, en que se pudieran transportar y reutilizar esas neveras que normalmente eran pues unos procesos que digamos que se desechaban desde el principio. Entonces yo creo que no hay un proyecto específico que pensaría, sino es la manera en que uno empieza a generar conciencia de trabajo, porque aparte esto también se hace con nuestros proveedores de toda la cadena de suministro. Es pensar nuevamente, como decía Carlos, en el core de nuestro negocio, en cómo desde lo que sabemos podemos aportar, en cómo aliarnos y trabajar en proyectos de manera conjunta. Y un último que quizás les mencionaría es el Instituto Científico Pfizer Colombia. Es un proyecto que arrancamos en el 2012 para poder fortalecer las capacidades de investigación médica en el país. Aquí se han hecho resultados muy importantes, incluso proyectos como Jóvenes Investigadores, que es un proyecto que trabajamos con el Ministerio de Ciencias, con
ASCOFAME, que es la asociación que reúne a las facultades de medicina del país, a muchas de estas facultades, para trabajar para que ellos, mejor dicho, con su expertise, puedan apoyar ciertas becas educativas y proyectos de investigación de profesionales, que al final eso es generar capacidades instaladas, que muchas veces también aquí cierro con otro comentario que me pareció súper relevante de Carlos, y es el tema de excelencia y medición de impacto. Como que al final, si nosotros en estos proyectos no medimos impacto, cada vez es más difícil poder garantizar su sostenibilidad en el tiempo, garantizar que otros aliados vean el beneficio de estos proyectos para así generar mayor impacto, mayor articulación y al final pues trabajar en unos proyectos que realmente nos motivan y nos generan, más allá de todo el beneficio, el retorno a la inversión, todo eso es también como una satisfacción muy grande personal de poder contribuir al país con muchas de estas iniciativas. Eso te comentaría, Victoria. Muchas gracias, Juliana, súper interesante. Muchas gracias por compartir estos ejemplos de estos proyectos y también cómo vemos en muchos de estos casos diferentes actores pueden traer diferentes aportes, digamos, hacia los intereses comunes, y el tema de articulación que se ha mencionado constantemente es realmente clave. Y ahí voy a ti, Adelaida. Cuéntanos un poco de las experiencias del grupo de éxito, cómo ha sido ese proceso de las diferentes experiencias, algunos ejemplos, y cómo ha sido ese proceso de articulación, qué ha funcionado y qué ha sido retador. Bueno, primero que todo también darles las gracias por invitarnos a este panel, por estar acá, a los ponentes también un saludo. Victoria, también retomo un poquito de lo que estaban hablando Juliana, Carlos y Ana anteriormente, y yo creo que es muy importante que la sostenibilidad no sea concebida como un área del negocio o como algo que está ahí para articular ciertas iniciativas, sino que la sostenibilidad esté concebida desde la misma estrategia de la organización, y creo que eso es un punto muy importante que ahorita Juliana nombraba, y es nosotros, la sostenibilidad en Grupo Éxito no es concebida como algo que está aislado y que hacen ciertas personas en un equipo, sino que cada uno en la operación tiene un propósito superior de generar oportunidades a Colombia, y en ese sentido todos tenemos un propósito en común y una responsabilidad social, en sostenibilidad ambiental, etcétera. Y es por eso que nacen estos programas que hemos generado. Entonces yo creería que ¿qué nos ha funcionado? Lo primero, creo que hay algo súper importante que todos los líderes lo van a oír mucho cuando hablen con alguien de la organización, y es menos escritorio, más territorio, y es conocer qué hay alrededor de nuestras dependencias, qué hay alrededor de nuestros almacenes en donde operamos, entender cómo está operando el territorio, qué necesidades hay. Y asimismo, no imponer digamos como la estrategia corporativa, sino ser materializadores de los procesos que se están llevando en esos territorios. Ser habilitadores, crear alianzas, como ya también mis compañeros los han nombrado acá. Y en ese sentido te cuento, por ejemplo, de la marca Paisana. País que Sana es una marca que hemos creado después del proceso de paz, aquí atándolo también con Ana, para resaltar esos productos que vienen de los municipios PEDET, que vienen de estos municipios que fueron afectados por el conflicto armado o que inclusive han sido producidos por personas que están siendo reinsertadas a la sociedad. Entonces quisimos, por ejemplo, resaltar estos procesos, cómo las personas pueden identificar en los diferentes almacenes estos productos, y a través de nuestro negocio, porque esa es la naturaleza, nosotros vendemos y compramos productos. Entonces, cómo lográbamos aportar ese proceso del territorio a lo que estaba viviendo el país en ese momento, creando una marca que resaltara esos productos que necesitaban llegar a las grandes superficies. Y algo muy bonito que hicimos en la compañía fue que no decidimos quedarnos con esa marca solo para nosotros, sino que se la regalamos al Estado para que cualquier actor pueda resaltar esos productos, así sea un retail, una marca de ropa, el que sea, pueda resaltar esos productos que vienen de esos lugares. Otra cosa que entendimos, por ejemplo, en la pandemia fue que los artistas no estaban siendo contratados.
y que nosotros teníamos la necesidad de llegar más a esos territorios donde operábamos y que seguramente por la inmensidad de la organización no estábamos pudiendo llegar. Entonces quisimos crear la Feria Nacional del Graffiti, donde lo que pretendemos es plasmar la identidad que nos une en el territorio, tiene esta temática, y a través de los artistas de cada uno de esos territorios damos unos talleres de arte, de transformación cultural, de turismo a través del arte, conocemos, creamos valor y además profesionalizamos a los artistas de todos estos territorios a los que estamos llegando. Entonces creo que es una articulación entre el territorio, entre lo que está pasando, entre lo que estamos viviendo y cómo le generamos valor desde el core del negocio de la compañía. Algo retador, pero no creo que es como imposible y creo que es natural, pues de los procesos que estamos viviendo, de pronto sería cómo profesionalizamos a estos artistas, por ejemplo, cómo les hacemos entender cómo llegar a una compañía de estas, a un pequeño proveedor que no es capaz de abastecer 500 tiendas, cómo logramos que esos productos lleguen a todas partes. Entonces, a raíz de eso hemos creado, por ejemplo, un programa de desarrollo de proveedores que lo que hace es identificar esas brechas que hemos encontrado en estos pequeños productores y en estos proveedores para profesionalizarlos y generar ese desarrollo social que ellos necesitan en cualquier tema. Entonces, creería que respondiendo a tu pregunta, de pronto contándote un poquito de las experiencias, esos serían los aprendizajes y los retos. Muchas gracias, Adelaida. Y aquí me gustaría tomar este punto que mencionas de la articulación del territorio, la articulación con el sector social, para hacer una ronda, digamos, con todo el grupo de panelistas y que nos cuenten un poco cómo ven ustedes la relación bilateral entre el sector privado y el sector social, cómo todos se benefician de esta articulación. Empecemos por ti, Ana Carolina. Pues yo creo realmente, Victoria, que cada vez esa línea está como más delgada, porque realmente y más con la agenda de desarrollo que estamos impulsando desde Naciones Unidas desde el 2015 y que pues tenemos una agenda ambiciosa al 2030, pues ya tenemos como una guía común y unos objetivos comunes que nos permiten a que todos, no importa desde qué espectro de recursos esté hablando, si privados, si públicos, si de cooperación, pues nos podamos alinear y nos podamos visualizar o identificar con alguna de esas metas. Entonces, para mí, hoy en día, así sea una empresa grande, como el Grupo Éxito o como Pfizer, pues todas tienen su área social, todas tienen su área de responsabilidad social. Entonces, algunas trabajan ya también incluso con fundaciones. Entonces, ya el tema, la línea como que se está desvirtuando y para mí como que todo ya tiene que tener un propósito social. ¿no? Y social, y con social no estamos hablando pues solamente de filantropía o de ayudar al prójimo o al próximo, al del lado, sino la agenda común de 17 indicadores, que va desde cuidar el agua hasta ciudades innovadoras, o sea, y hasta un último que es el 17, que es el de articulación. Entonces, realmente, para mí, estamos ya en un mundo y en una senda que no nos podemos salir de ahí. Y pues más aún cuando nos ponemos a analizar el lanzamiento de esta agenda fue como en el 2015, estamos en el 2022, más o menos estamos a 7 años de lo que son, estamos justo en la mitad. Y ya no es necesario solamente decir, sí, yo apunto al objetivo 5 porque trabajo con mujeres, yo apunto al objetivo 17 porque estoy haciendo alianzas con tal y tal, sino que tenemos que empezar a bajar hacia esas metas, hacia esos indicadores de los 17 objetivos y apropiarnos, como lo decía, creo que era Juliana, y lo mencionaba Carlos, con medición de impacto, con decir realmente, o sea, yo estoy logrando así sea 0.00 de la meta, pero lo estoy haciendo porque estoy llegando con esta solución, con esta condición, o porque estoy empleando a este tipo de población, pero haciéndolo como más inherente al discurso de cada entidad. Entonces, para mí, la línea casi que se está desapareciendo. Excelente, muchas gracias, Ana Carolina. Carlos. Yo creo que el beneficio es, estoy de acuerdo con Ana Carolina, la línea cada vez es más delgada o difusa, pero porque está pasando.
y porque debe pasar, o sea, y desde ahí es donde el beneficio, digamos, de alguna manera puede ser evidente, y es efectivamente la Agenda 2030, esos ODS y esas metas que hay dentro de los ODS requieren mayores recursos de los que tradicionalmente ha tenido la cooperación oficial para el desarrollo. Yo leí algunas estadísticas que se calculaba que el ejecutar esas metas que hay dentro de esos objetivos requiere alrededor de una inversión entre el 7 y el 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y hoy los recursos que están disponibles o los recursos que tradicionalmente han estado disponibles para este tipo de acciones, que son los de la cooperación, digamos, tradicional, oficial o la tradicional, no llegan al 2% del PIB, del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, claro, nos falta un camino importante, no un camino, una cantidad de recursos importantes. Es ahí donde me sumo totalmente a lo que decías hace un rato, Ana Carolina, y es el sector privado es el que puede masificar esos recursos, el que puede poner esos recursos que están haciendo falta sobre la mesa. Entonces, desde ahí, digamos que el principal beneficio es ese, o sea, que es que la Agenda 2030 la logramos entre todos. Ahondando un poquito, aterrizando un poquito, digamos, con los beneficios un poco más prácticos o más tangibles, yo creo que es las capacidades que cada uno tiene, ¿cierto? Entonces, el sector social lo que tiene es capilaridad, o sea, el sector que genera impacto tiene una capilaridad que ningún otro sector lo tiene. Si alguien llega a comunidades vulnerables, a personas y a comunidades que requieren apoyo, son las organizaciones que trabajan que trabajamos en estos temas y las entidades privadas que están movilizadas por el impacto social. Esa capilaridad es una capilaridad relevante y que no es fácil de construir. Lo otro que tiene el sector es el conocimiento de la población específica con la cual trabaja, que ese conocimiento es el que le permite ser pertinente con los programas que desarrolla y la forma como los implementa en los diferentes territorios. Ese conocimiento específico del territorio permite que lo que se implemente realmente resuelva necesidades de las comunidades específicas, o si lo queremos poner en términos del sector privado, que permite resolver las necesidades de los stakeholders que el sector privado quiere atender con sus programas de responsabilidad social o con sus programas de desarrollo. El know-how, el saber hacer, los conocimientos que tenemos las organizaciones que trabajamos y las entidades que trabajamos por el impacto, pues ese conocimiento, es más fácil que el sector privado se apalanque en ese conocimiento, se apoye en ese conocimiento para desarrollar los programas que construirlo desde cero. Pues digamos que estas capacidades que acabo de decir, capilaridad, conocimiento de la población, el saber hacer, son cosas que el sector social o que el sector que trabaja por el impacto puede poner al servicio del sector privado para hacer más eficientes las acciones de responsabilidad social que se quieran desarrollar. Y por supuesto, pues de cara al sector privado, lo que el sector privado hace en esta alianza o genera como beneficio es por donde arrancó mi intervención, y es cómo le pone, digamos, como más recursos al cumplimiento de la Agenda 2030, pero adicional a eso, también cómo contribuye al fortalecimiento de las organizaciones y entidades que trabajan por la generación de impacto. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Aquí muy importante es no solo los recursos financieros que pueden venir, sino el conocimiento, la innovación, todo lo que puede venir, digamos, del sector privado y también todo lo que puede venir del sector social, ¿no? Ese conocimiento y ese intercambio de las capacidades que tengan las diferentes partes y el apalancamiento que las diferentes partes se puedan dar para esto es súper relevante. Muchas gracias, Juliana. Yo arrancaría por decir que estoy de acuerdo con ustedes. Somos todos fundamentales en la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible y yo creo que el sector privado puede aportar al sector social desde muchos frentes en este sentido. Por una parte, el tema de empleo yo creo que es fundamental porque al final el empleo de calidad puede generar no solamente pues capacidades para que esto también no seamos más personas las que estemos trabajando en este tipo de proyectos y sigamos como generando obviamente los recursos para que se puedan hacer inversiones de impacto y significativas para el país. Solamente en el sector en el que estamos nosotros en Pfizer, el sector farmacéutico de innovación de las compañías que trabajamos en desarrollo e investigación pueden ser 4.600 personas anualmente que
Si a esto le sumamos encadenamiento, si a esto le sumamos las familias beneficiadas, yo creo que es un tema que es fundamental seguir cuidando y que creo que es muy relevante. Pero además hay muchos otros temas. Mencionabas innovación ahorita, Victoria, yo creo que eso es fundamental. En temas pues, médicos es fundamental para el cuidado de pacientes y atender pues, obviamente patologías que van surgiendo y de las cuales obviamente se necesita atender a pacientes y situaciones que cada vez vamos abordando en materia de salud pública, pues al final la innovación se requiere en todo. Se requiere para fortalecer capacidades, se requiere para nosotros compartir esa información y ese conocimiento en el país, para desafiar el status quo, para poder generar innovación en todos los frentes. Yo creo que ahí necesitamos trabajar de manera significativa, de manera muy articulada. Está el tema de equidad. Yo creo que el tema de equidad en muchos aspectos, no solamente al interior de las empresas, para que también estemos generando un impacto en la sociedad, porque en la medida en que trabajamos en entornos inclusivos, pues esto hace que cambie la visión de la mamá con sus hijos, que cambie la visión de los niños en sus colegios y que al final esto genere una conciencia social y proyectos cada vez también más diversos, pensando pues en que finalmente debemos respetar sobre todo los frentes de los derechos humanos y entender que pues el tema de equidad no se refleja solamente en temas de género, sino que va a estas poblaciones que han sido tradicionalmente desatendidas, a toda la población que ha sido vulnerada por años en temas de paz. Yo creo que el tema de equidad tiene que irse a la reducción de brechas en muchos sentidos, incluyendo las de salud, donde nosotros pues obviamente trabajamos mucho. Así que el tema de equidad creo que es otro fundamental. Adicionaría el tema de la digitalización. Yo creo que al final estamos en una era completamente diferente a lo que nos enfrentábamos hace unos años. La pandemia nos cambió la manera de hacer todo, de trabajar, de relacionarnos, de hacer compras, de muchas cosas. Entonces yo creo que no podemos desperdiciar ese mundo que nos ha traído, o las partes positivas que nos ha traído esta pandemia para nosotros generar proyectos de inversión social en el largo plazo. Yo creo que si miráramos el tema de salud, tenemos que lograr que la telemedicina se quede. Eso ha logrado que a muchas poblaciones desatendidas tengan acceso por primera vez a un médico de una manera más sencilla. Probablemente necesitamos pues, que haya un sistema de salud mucho más interdisciplinario, interseccional, interconectado, y a eso debemos trabajarle todos. Entonces yo creo que el tema digital puede ser un aspecto fundamental y que ha ayudado mucho en los impactos sociales de último plazo. Y al final el tema normativo, yo creo que también pensando en los temas sociales tenemos que pensar pues todos en cómo podemos contribuir a generar pues mucha más, un sistema normativo, unas normas que generen nuevamente inclusión, pero que sobre todo generen también espacios de competitividad para que el país siga pudiendo generar inversiones importantes en materia social, ambiental y económica en el largo plazo. Gracias, Victoria. Muchas gracias, Juliana. Acá me voy un poco off script, como dicen, por el punto que mencionas ahora, que me parece súper relevante, todo el tema de la digitalización, la transformación digital y este giro que tuvimos por los efectos. O sea, veníamos en esa tendencia, pero claramente los efectos de la pandemia y la pandemia misma nos forzó, digamos, a estar mucho más en la frontera y a desarrollar desde las multilaterales, desde el sector privado, desde el sector social, desde las fundaciones, herramientas e innovaciones para todos estos desafíos que se plantearon durante la pandemia. ¿Cómo, Ana Carolina, desde el Fondo Multidonante están articulando alianzas con el sector más de tecnologías, con el sector digital? ¿Qué están haciendo ustedes desde esta área? Pues el potencial de Victoria creo que es enorme. Realmente no tenemos mucho desde el fondo por destacar en este aspecto. Lastimosamente, pues nuestros recursos pues son limitados. Nos hemos enfocado mucho en la implementación, como les comentaba al inicio del acuerdo del 2016 con las FARC, las antiguas FARC-EP, pues el ejército del pueblo, de las FARC.
y ese puntual, porque también es muy importante hacer claro que es un acuerdo con una guerrilla que se desmovilizó en el 2016 y que por eso pues de todas las conversaciones que están hoy en juego con los demás actores que quedaron en el ambiente y que hay que buscar también cómo entrarlos en este tipo de procesos. Entonces, nos hemos levantado cerca de $200 millones desde el 2016 hasta hoy. Se han implementado como cerca de 180 o 185 millones en cerca de 200 proyectos. El año pasado fue como el año 200 del fondo. Todo lo logramos en ese número. Llevamos desde 5 años, desde el 2016 hasta ahora, muy enfocados al inicio en temas con las agencias, en trabajo muy programático y muy con los recursos en las agencias para implementaciones rápidas y temas rápidos de los acuerdos, y nos hemos ido moviendo ya en los últimos años más hacia la sociedad civil, hacia apoyos a los territorios. Trabajamos en 4 ámbitos principalmente, que es la estabilización en los municipios que fueron más afectados, que hablaba también Adelaida de los municipios PED, los 170 municipios. Está todo el tema de la reincorporación, trabajo con reincorporados, todo el tema de las víctimas y la justicia transicional, y un área que es un ámbito que es de comunicaciones, pero es más de comunicaciones de cómo va la implementación. Entonces, realmente desde la digitalización estamos esperando y expectantes, como les decía, con el nuevo aire que se le va a dar al fondo. Esperamos con este nuevo gobierno y que de pronto ahí haya un poco más de interés en ese tipo de cosas. También desde Naciones Unidas, no hablando desde el fondo como tal, sino ya desde la coordinación que existe en el país de las diferentes agencias, fondos y programas que trabajan con Naciones Unidas y en temas de alimentos, mujeres, de desarrollo, bueno, todas las diferentes aristas con las que nos movemos en nuestros programas. Cada vez hay un interés de mirar cómo este ejemplo del fondo lo podemos llevar a las agencias, cómo podemos articular más y buscar más ese tipo de temas hacia la digitalización, hacia la innovación, de mirar las cosas como desde otra óptica y de entender un poquito que los recursos de cooperación, si bien son súper importantes y son valiosísimos al inicio de que se gesten cosas donde de pronto el Estado no llega, hay dificultades que son difíciles de sostener por otro tipo de actores. También a veces los estamos dejando muy solitos, o sea, hacemos como esos primeros apoyos iniciales, hacemos esas primeras creaciones de asociaciones, o esas primeras apoyos a fundaciones, ONGs para defensa de derechos, a temas de víctimas, muchas cosas que se gestan desde los territorios, pero a veces nos quedamos como en la primera parte de la película y no sabemos cómo conectar con esa continuidad o cómo darle continuidad a esos temas que apoyamos. Entonces creo que esta convocatoria de Blended, en la que les conté al principio de la intervención, logramos identificar esa brecha, como esa oportunidad que hay de mezclando recursos, coger a esas organizaciones o a esas entidades de pronto de base social, de que se gestan desde los territorios, y cómo llevarlas a un nivel superior con otras entidades del sector privado con impacto social, que tienen otros conocimientos, que tienen otros know-hows, y que a veces se están quejando porque no hay dónde invertir o no hay qué movilizar. Entonces sí creo que hay una brecha y un espacio que tal vez este tipo de alianzas y estas articulaciones las puede mover, y que ahí hay unos espacios también para temas de tecnología, fintech, agrotech y todos estos temas que sería chévere darle una pensada, pero lo hablo en borrador porque son como cosas que pues no te puedo contar casos concretos. Tenemos de pronto en las 7 inversiones que se hicieron con el tema de la convocatoria puntual, tenemos una que tiene un componente tecnológico, que fue crear una marca de café de cero para unas mujeres en el Tambo, y que hoy en día se está comercializando a través de una plataforma que se llama WeGrow. IndieGrow, se llama IndieGrow, y que ese café de esas mujeres se está vendiendo digitalmente. Es como el ejemplo como más innovador y de tecnología. Excelente. Pero es a un nivel pequeñito, pues la escala es un ejercicio pequeñito, pero muy interesante. Si quieres, en el chat les dejo la página de la entidad porque se puede comparar café de estas mujeres con una marca y un desarrollo que se creó también en torno al tema de afectación por la violencia. Mujeres del Tambo, que es un municipio que ha sido bastante afectado por el tema de cultivos ilícitos, y que hoy con esa marca están llegando al mercado directamente
y están vendiendo en Estados Unidos ese café directamente y recibiendo un ingreso superior. Sí, por favor, déjanos el dato. Excelente. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Carlos, te veo la mano levantada. Sí, solo quería como agregar, no, frente a tu pregunta, pues dos cosas. Uno, nosotros pues lo que hacemos en Macaya es eso, crear capacidades en el uso de la tecnología, tanto en las personas como en las organizaciones y entidades que trabajan por el impacto. Y digamos que en términos de recursos de cooperación que ayuden a fortalecer esas acciones, pues lo que nosotros, o sea, hay oportunidades para hacerlo con cooperación internacional, con cooperación nacional. Lo que hemos visto también, digamos, es que hay cada vez programas, hay más programas, digamos, como enfocados en ese tema de cerrar esa brecha digital, pero más desde la apropiación de la tecnología, desde el uso de la tecnología. Y desde ahí es desde nosotros hemos logrado, digamos, como financiar algunos de los programas que tenemos en territorio. Hemos notado particularmente en términos de gobierno una mayor presencia de convocatorias, digamos, financiadas por el sector público, enfocados a estos temas de la transformación digital y enfocados a estos temas del uso de las tecnologías. Y quería hacer una invitación a la audiencia. Tenemos más de 350 personas conectadas pues, por este canal y por el canal de Facebook. Dos invitaciones. Una, en Macaya tenemos un programa de donaciones de software para organizaciones sociales, a través del cual pueden adquirir software totalmente gratuito o altamente descontado, software licenciado. Y este es un software donado por las casas fabricantes como Microsoft, Google, Adobe, Bitdefender, etcétera. Y nosotros canalizamos esa donación para las organizaciones sociales en términos de tecnología. Y lo otro también que quería invitar a la audiencia es, tenemos un programa de formación a jóvenes que ni estudian ni trabajan y los formamos en el desarrollo de sitios web y de dispositivos, aplicativos para dispositivos móviles, y luego los ayudamos a encontrar empleo, a encontrar su primer empleo. Ese programa es financiado con recursos de cooperación y tenemos becas disponibles para esta formación para jóvenes que estén en esa condición. Muchas gracias, Carlos. Perdón que se me perdió el botón de unmute. Muchas gracias y gracias por ese llamado a la acción, Carlos, que mencionas, y con eso voy a Juliana y a Adelaida para que si ustedes pudieran dejarles un llamado a la acción a la audiencia, ¿cuál sería ese de parte de cada una de sus organizaciones? Adelaida. Bueno, muchas gracias, Victoria. Quiero como hacer un comentario también respecto a la pregunta anterior. Antes de ir a esta, creo que las relaciones entre nosotros, el sector privado y el sector social, las organizaciones sociales, es una relación netamente beneficiosa. O sea, creo que no es posible concebir una organización, una corporación que no tenga contemplado el desarrollo social, y asimismo no es posible concebir el desarrollo social sin el desarrollo que permiten las organizaciones. Y en ese sentido creo que es muy importante que las organizaciones no seamos extraterrestres por allá muy lejos, que nos vean muy grandes, sino que realmente entendamos el territorio y nos vean cada vez más cercanos. Y el momento que estamos viviendo en el país hoy en día, yo creo que también nos lleva a esa invitación de ser cada día más cercanos, de entender cada día qué está pasando en el territorio, y un poquito llevándole al ejemplo de la tecnología que ahorita llevaba Medellín, en este momento donde queda pues la sede corporativa de nosotros, es llamada como el Valle del Software. Cada vez estamos necesitando más desarrolladores en todas las organizaciones. Creo que esto es una necesidad que tenemos todos en este momento. Entendiendo esa necesidad y también entendiendo las problemáticas del territorio, decidimos en compañía de Sombatam, una organización social que vio esa necesidad en el territorio, crear una escuela de código en la Comuna 13. Esto fue una alianza de muchas compañías. Nosotros no somos acá los protagonistas, ni mucho menos, pero creamos, por ejemplo, una escuela de código que les va a permitir a los chicos que salen de los colegios y que seguramente no tienen las opciones de entrar a una universidad tan rápido o tienen que empezar a trabajar, a tener sus primeros pinos en código de
programación y en innovación. Y a través de estas alianzas también tienen, digamos que asegurado el poder revisar si pueden entrar a un proceso. No se garantiza 100% que sean afiliados a las organizaciones, pero en la medida de que ellos atiendan bien a todos los programas que tenemos, pues puedan ser, digamos, afiliados y puedan tener un trabajo y estudiar al mismo tiempo. Entonces esto creo que es algo muy importante. Y frente a tu segunda pregunta, el llamado a la acción, yo creo que es muy importante, y creo que lo decía ahorita Ana o Juliana, no recuerdo bien, que las organizaciones entendamos que no siempre las relaciones son filantrópicas, ¿cierto? Que entendamos que también se tienen que generar propuestas de valor que sean beneficiosas para ambos lados. Y es importante que la empresa se ponga digamos, como en el punto del territorio, que entienda cuáles son las necesidades del territorio, pero también que las organizaciones sociales entiendan cuál es el valor de las compañías y cuál es el rol y el core del negocio de esas compañías para generar propuestas que generen valor. Estar cada vez más abiertos al diálogo y a las conversaciones que cada día deben ser más profundas en este sentido. Creo que este sería mi llamado a la acción. Mi llamado a la acción sería empezar. Digamos que a quienes todavía nos estén escuchando estén en compañías en las que no hayan arrancado un proceso, una estrategia social, yo creo que es perderle el temor a que tienen que tener unas grandes inversiones o unos grandes proyectos, es arrancar. Y yo creo que el arrancar puede darse en la medida, como mencionaba ahorita Adelaida, es el tema del diálogo. Yo creo que conversar con nuestros grupos de interés, entender cuáles son los impactos que causamos a estos grupos de interés y empezar con ese diálogo a construir por lo menos un mapa de dónde quisiéramos trabajar, puede permitir pues empezar a trabajar en una ruta en la que en el corto, mediano y largo plazo pues se puedan construir unos planes mucho más robustos, y a quienes ya tienen un programa digamos, un programa social o una estrategia de sostenibilidad en la empresa, al final es volver a retomar esos diálogos, siempre de tener en cuenta que pues en la medida en que incorporemos esas conversaciones, porque no solamente es escuchar, sino incorporar esas conversaciones en nuestros planes de trabajo, realmente es lo que puede generar valor en proyectos a largo plazo. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Juliana. Ana Carolina. Yo creo que reitero mi llamado de bajar un poquito del objetivo al indicador, de medir, de entender que el llamado es para todos, que la agenda es común, que ahí están los objetivos planteados, pero que nos debemos alinear y nos debemos meter todos en este tema y pasar de lo que decía Juliana, de solamente creer que se puede, a empezar a decir cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo incluso cuantificar, cómo puedo decir, ok, quiero meterme en este proyecto, voy a apoyar a este tipo de población y voy a llegar con este tipo de soluciones, y esto me va a permitir que este indicador de tal ODS esté en este nivel en vez de en este nivel. O sea, comprometernos con la agenda, incluso con la agenda del país, porque este tema de los ODS pues es amplio, es mundial, es una agenda común que nace para que todos nos apropiemos de ella, pero puntualmente en Colombia tenemos una agenda a nivel país y tenemos incluso un COMPES, una política pública que nos permite entender que desde el aporte de Colombia a ese tema podemos llegar o nos podemos identificar con este tipo de medidas para lograrlo. Entonces, como que ejecutar es como mi llamado. Muchas gracias, Ana Carolina. No sé si, Carlos, si tú tienes algún punto adicional. Pues como llamado a la acción, yo diría que, continuando lo que decía Ana Carolina, es como organizaciones que trabajamos por el impacto, identifiquemos a qué meta le apuntamos del ODS XY o de cada uno de esos ODS en los cuales podamos tener algún rol. Hagamos un mapeo, una identificación de empresas del sector privado que trabajan o que podrían estar interesadas en trabajar en estos temas, y empecemos un ejercicio de relacionamiento con esas empresas de tal forma que podamos identificar oportunidades de articulación y de trabajo conjuntos. Partiendo desde ahí, desde cómo el propósito nos puede plantear una agenda común, y en este caso la agenda común alrededor de la Agenda 2030. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que aquí se han conversado temas muy relevantes y
creo que dos cosas que me gustaría resaltar es un poco desde el punto de vista de una multilateral, una organización multilateral como el Banco Interamericano. Nosotros desde hace varios años vimos la importancia de que no vamos a llegar solos y de la importancia de trabajar y de unir a diferentes sectores, tanto privado, público, gobierno, el sector social, para estos objetivos de interés común del desarrollo de la región. Y el tema de movilización de recursos, que también es clave, pero no solo en cuestión de la movilización de recursos financieros, sino los recursos de que cada organización o que cada actor puede traer a la mesa, porque no solamente, como menciono, no son solo financieros, son de conocimiento, son de innovación, son de soluciones que podamos nosotros mismos también desde una institución como el banco captar de organizaciones en diferentes áreas para contribuir con objetivos de interés común, en este caso en América Latina y el Caribe. Acá me gustaría cerrar con esto. No sé si hay, aquí pasamos a preguntas del público, pero me gustaría aprovechar para agradecerles, darle un agradecimiento a todos ustedes en el panel. Ha sido un placer conversar con ustedes y tener la oportunidad de aprender. Y aprovecho para saludar a Catalina y pasarle la palabra ahora para ir a las preguntas del público. Muchas gracias. Perfecto, Vicky, muchísimas gracias por tu moderación, por este espacio, por el tiempo que tan amablemente nos regalas. Juliana, Carlos, Ana y Adelaida, un gusto. Mi nombre es Catalina Escobar, cofundadora y directora de estrategia de Macaya. Yo voy a estar moderando las preguntas del panel, pues Vicky nos tiene que dejar en unos minutos, entonces vamos hasta las 10:40 con preguntas. Ya tenemos unas preguntas súper interesantes y hay una que también es como una cosa que me ha gustado mucho de este panel, es como que bueno, y en concreto, o sea, en concreto, ¿qué vamos a hacer? En concreto, ¿qué se puede hacer? Y hay otra también que viene en esa misma línea. La voy a dejar libre. Si alguna la quiere responder, levanta la mano, o si no, yo la direcciono. Entonces, la pregunta es, en una sola palabra, ¿qué creen ustedes que hace falta o cuál es el factor de oportunidad de la empresa privada para ser ese contribuyente de impacto en el desarrollo de la sociedad? Creo que una palabra es complicado, o sea, démonos el beneficio de una frasecita, pero así, en concreto, ¿cuál es qué hace falta o cuál es el factor de oportunidad de la empresa privada para ser contribuyente en el impacto social? ¿Alguna quiere responder? ¿O Carlos? Juliana, adelante. No la logro en una palabra, pero diría que algo que hemos mencionado y es actores en el territorio. Nosotros yo creo que no podemos lograr impacto si no es con quienes conocen realmente a las poblaciones, quienes no han vivido con toda agudeza las situaciones para podernos dar respuestas de la mejor manera de llegar a resultados de impacto. Me encanta. Y antes de darle la palabra a Ana Carolina, quiero resaltar una frase que dijo ahorita Adelaida que me encantó: menos escritorio, más territorio. Y creo que eso nos aplica a todos, hasta quienes estamos en el sector social. A veces terminamos muy cómodos en nuestras oficinas y hay que salir más, hay que ver más, hay que hablar más. Entonces lo conecto con eso que tú dijiste y que me pareció un buen mantra que nos dijo Adelaida. Dala, Ana, que veo que tienes la mano levantada. Sí, pues igual creo que Juliana se me adelantó, porque básicamente era eso, como entender en dónde me estoy moviendo y conectarme con ese de dónde me estoy moviendo, con ese conectado nuevamente con la agenda, o sea, entendiendo desde el desarrollo sostenible, cómo en donde estoy impactando puedo agregar valor, puedo conectarme con otras entidades para maximizar ese tema de dónde me estoy posicionando, cómo lo puedo impactar. Súper, Carlos, adelante. Yo diría articulación misional o articulación desde el propósito. Perfecto.